Hey, hola a todos y bienvenidos una vez más al aula virtual. De nuevo, yo soy el profe Ratzo, el profe con el cual refuerzas conocimientos que no recuerdas, que ya sabes pero quieres saber más o que simplemente no sabías. Siempre es un gusto para mí acompañarte en tus conocimientos escolares de todo nivel. En esta ocasión trabajaremos el área de aritmética. Recuerda que la aritmética es la rama de la matemática que estudia las operaciones elementales y básicas para la matemática en general. Sin más dilación, comencemos. En esta ocasión el contenido que vamos a estudiar se llama regla de 3 simple. Antes de comenzar con el contenido, así como hacemos en cada clase, primero vamos a analizar algunos conceptos previos que nos ayudan a entender el contenido de una mejor manera. El primer concepto es razón. Razón en matemática, en palabras sencillas, significa una división, así de sencillo. Una razón es una comparación entre dos cantidades y se mide a partir de la división de dos valores. Es importante saber que esos valores precisan estar en la misma unidad de medida y que el denominador debe ser diferente de 0. Dado que la razón es una división, evidentemente la división entre 0 no existe. Por ejemplo, observemos la siguiente imagen. Esta imagen posee un largo de 10 centímetros y un ancho de 3 centímetros. La imagen, ¿verdad? No el muñeco en este caso. Por lo tanto, la razón comprendida entre el largo y el ancho de la imagen sería la siguiente. Como una razón es una división entre dos elementos, entonces si decimos el largo entre el ancho, la razón me quedaría como 10 entre 3. La razón, cuando las unidades de medida son iguales, en ese caso la razón queda adimensional. Por lo sencillo que centímetro con centímetro se van a simplificar. Por lo tanto me quedaría simplemente 10 tercios. Un número, eso se llama adimensional, es decir que no tiene dimensión. Segundo concepto básico, la proporcionalidad o proporción. Muchas veces hemos escuchado el término proporcional, es decir, esto es proporcional. Y se utiliza en situaciones muy cotidianas. Por ejemplo, imaginémonos la cantidad de cucharadas de café. Obviamente la cantidad de cucharadas de café es proporcional a la cantidad de personas a las que se les va a servir el café. Evidentemente no será ni la misma proporción de agua, ni la misma proporción de azúcar, ni la misma proporción de café para una sola taza de café que para una olla con 10 tazas de café, por ejemplo. Entonces, la proporción es una igualdad entre dos o más razones. Por definición, una proporción simplemente es la igualdad entre dos o más razones. Por lo tanto, observemos la siguiente imagen. Vemos que es la misma pero más grande que la anterior. Y preguntémonos lo siguiente. ¿Esta imagen es proporcional a la primera imagen? Es decir, en proporción a la primera imagen. En este caso, tenemos que la medida de largo es de 20 centímetros y la medida del ancho es de 6 centímetros. Entonces, para confirmar si esta imagen es proporcional a esta otra, lo que tenemos que hacer es encontrar la razón de la imagen más grande. Es decir, el cociente entre el largo y el ancho de la misma. En este caso, la razón, vamos a dividir el largo entre el ancho. El largo me quedaría 20 centímetros y el ancho me quedaría 6 centímetros.
pero podemos verificar que 20 y 6 tienen mitad. En el caso, la mitad de 20 es 10 y la mitad de 6 es 3. Por lo tanto, la razón en este caso es 10 tercios. Podemos darnos cuenta que esta imagen es proporcionalmente más grande a la primera imagen, porque simplemente sus longitudes se han multiplicado por 2. Es decir, que esta imagen es el doble de grande que la primera. Si la primera tiene como longitud 10 centímetros y la segunda 20, 10 por 2 es 20. Si la primera tiene de ancho 3 centímetros y la segunda 6, 3 por 2 es 6. Por lo tanto, esta imagen es en proporción más grande que esta y su proporción sería el doble de la primera. Podemos darnos cuenta que la razón entre las dos imágenes a la larga es exactamente la misma. Por lo tanto, son proporcionales porque la primera razón es igual a la segunda razón. Y como dice el contenido, la proporcionalidad simplemente es una igualdad entre dos razones. Y en este caso, como las dos razones son iguales, pues se dice que es una proporción. Bien, entonces, realimentemos de manera rápida los dos conceptos. Una razón es simplemente una división entre dos magnitudes. Sí, de sencillo. Y una proporción es una igualdad entre dos razones. Habiendo dicho esos dos conceptos, podemos darnos cuenta que las dos imágenes son proporcionales, dado que la razón de la primera imagen es igual a la razón de la segunda imagen. Lo que sucede es que la razón de la segunda imagen requiere una simplificación, pero son fracciones equivalentes. Ambos equivalen a 10 tercios. Continuando con los conceptos previos, ya que hemos dejado claro que es una proporción, repitiendo, una proporción es una igualdad entre dos o más razones, ahora averigüemos qué es una proporción directa. Proporcionalidad directa. Dos magnitudes son directamente proporcionales si ocurre cualquiera de estas dos posibilidades. La primera, si una magnitud crece, la otra también crece en la misma proporción. Es decir, una proporcionalidad directa nosotros podemos decir a más de algo, más de lo otro. Así de sencillo, en palabras sencillas. A más de algo, más de lo otro. Por definición, una proporcionalidad directa simplemente sucede cuando una magnitud crece y la otra también crece. Dicho en palabras sencillas, a más de algo, más de lo otro. Volviendo al ejemplo anterior de la imagen que teníamos. La imagen pequeña tiene 10 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. La imagen grande tiene 20 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. La manera de saber si estas dos magnitudes son directamente proporcionales, en este caso ya sabemos que estas dos imágenes son proporcionales porque al igualar sus razones, en este caso la razón del primero era 10 tercios y la razón del segundo era 20 sextos. Entonces la pregunta es, ¿esta es una proporcionalidad directa? Nosotros podemos ver que a más de algo, más de lo otro. La longitud aumenta en los dos y el ancho también aumenta. Entonces podemos ver que a más longitud, más anchura en este caso. Y por lo tanto, podemos verificar si esta es una proporcionalidad directa. En el caso de las proporciones, esto se lee 10 es a 3, lo que 20 es a 6. Es decir, 10 es proporcional a 3 como 20 es proporcional a 6.
Entonces, la manera de verificar si esto es una proporcionalidad directa, porque ya dijimos que es una proporción, es una igualdad entre dos razones, pero la manera de verificar si es una proporcionalidad directa es simplemente plantear ambas razones y multiplicarlas en cruz. Si la multiplicación es la misma, entonces las magnitudes son directamente proporcionales. En este caso, 10 por 6 nos da 60 y 3 por 20 también nos da 60. Por lo tanto, concluimos que esta es una proporcionalidad directa. La igualación entre sus dos razones, al multiplicarlas en cruz, precisamente dio el mismo resultado. Recuerde, a más de algo, más de lo otro. A más longitud, más anchura, evidentemente. Si la longitud incrementa, el ancho también incrementa en la imagen, para que sea proporcional. No tiene sentido que el largo crezca y el ancho decrezca. Se va a desfigurar la imagen. Ya no sería proporcional, quedaría una imagen delgadita y larga. En este caso, para que sea proporcional, la imagen tiene que aumentar el largo y el ancho en la misma proporción. Segundo caso. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, si una magnitud decrece, la otra también decrece. Dicho de otra manera más fácil, a menos de algo, menos de lo otro. Mire, hay dos formas de cómo una proporcionalidad sea directa. La primera es a más de algo, más de lo otro, y la segunda es a menos de algo, menos de lo otro. En esos dos casos se dice que la proporcionalidad es directa. Volvamos al ejemplo anterior, solo que ahora partamos de la imagen grande, aquella que tiene de longitud 20 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. Y comparémoslo con la imagen pequeña que tenía 10 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Igualemos sus dos razones para formar la proporción y en este caso tendríamos 20 sobre 6 es igual a 10 sobre 3. Podemos darnos cuenta que este es un caso donde a menos longitud, menos anchura. ¿Ven? Si partimos de la primera imagen y la otra la hacemos más pequeño, para que esto sea proporcionalmente directa, a menos de la primera magnitud, menos de la segunda. Si la longitud disminuye en 10, el ancho tiene que disminuir proporcionalmente también. Decir proporcionalmente, en este caso, la imagen me está diciendo que cuando el largo vale 20 centímetros, el ancho tiene que valer 6. O sea, cada 20 centímetros, su ancho son 6. Entonces, cada 10 centímetros, su ancho es 3. Así de sencillo. Si queremos una imagen más grande, podemos decir que a 30 centímetros, pues su ancho va a ser 9 centímetros. Y esa sería la proporción. Entonces, en este caso, si a menos longitud, menos anchura, la forma de verificar si la proporción es directa simplemente es multiplicando en cruz otra vez. Formamos las dos razones que serían 20 entre 6, o sea, 20 es a 6, lo que 10 es a 3. Formamos la proporción y multiplicamos en cruz. 20 por 3 es 60 y 6 por 10 también es 60. Por lo tanto, decimos que esto es una proporcionalidad directa. Entonces, los dos casos de la proporcionalidad directa simplemente es a más de algo, más de lo otro, y a menos de algo, menos de lo otro. En esas situaciones se dirá que la proporcionalidad es directa, o simplemente decir es directamente proporcional. En este ejemplo, si la longitud disminuyó, para que sea
proporcionalidad directa, el ancho también tiene que disminuir. Vamos con el último concepto antes de los ejemplos, la proporcionalidad inversa, es decir, lo inversamente proporcional. Dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales si ocurre cualquiera de estas dos posibilidades. Al igual que la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa tiene dos posibilidades. La primera, cuando una magnitud crece, la otra decrece. Dicho en palabras sencillas, a más de algo, menos de lo otro. Mire, quedan inversa, por eso se llama inversamente proporcional. Si una magnitud aumenta y la otra disminuye, entonces ahí estamos en presencia de una proporcionalidad inversa. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un pintor y este pintor tarda 6 horas en terminar una obra, es decir, un lienzo o una pintura. Preguntémonos entonces, ¿qué pasaría si hubieran 3 pintores igualmente habilidosos? ¿Cuánto tardarían? ¿Tardarían más en resolver, en hacer la obra o tardarían menos en hacerla? Si son 3 pintores igualmente habilidosos, un pintor tardó 6 horas, entonces la pregunta es, ¿y 3 pintores se van a tardar más o menos tiempo? En este caso, creo que estamos de acuerdo que si la pintura es la misma y tenemos 3 pintores igualmente habilidosos trabajando en él, el tiempo que se tarden en terminarlo va a disminuir. Entonces, podemos decir que en este caso 3 pintores terminarían la obra en 2 horas. Entonces podemos ver que aquí estamos en presencia de una proporcionalidad inversa. Es decir, a más pintores, que sería la primera magnitud, menos es el tiempo que se va a tardar en terminarlo. Y esta sería una proporcionalidad inversa. A más de algo, menos de lo otro. Entonces, si planteamos las dos razones, la primera sería sencillamente que un pintor termina la obra en 6 horas. Entonces, la otra razón sería 3 pintores terminan la obra en 2 horas. Mire, ahí formamos la proporción, ¿ve? Una igualdad entre las dos razones o las dos divisiones. Entonces, para probar si una proporcionalidad es inversa, recuerde, cuando es directa, ¿qué se hacía? Multiplicar en cruz. Pero cuando es inversa, como es este caso, a más de algo menos de lo otro, es inversamente proporcional. Entonces la prueba simplemente es multiplicar el numerador con el denominador de cada razón. En este caso 1 por 6 es 6 y el segundo 3 por 2 también es 6. Como la igualdad se cumple, entonces esta es una proporcionalidad inversa. O simplemente decimos que es inversamente proporcionales las magnitudes. Para finalizar, igualmente, una proporcionalidad inversa también puede ser al revés. Es decir, que si una magnitud decrece, la otra crece. Dicho de otra manera, a menos de algo, más de lo otro. Entonces, partamos de la misma primicia. Si tenemos 3 pintores y estos se tardan 2 horas en realizar una obra, hagámonos la misma pregunta. ¿Qué pasaría si tuviéramos un solo pintor igualmente habilidoso? ¿Se tardaría más o menos tiempo en hacerlo? Yo creo que la respuesta es bastante obvia. Un solo pintor se va a tardar más tiempo.
Entonces observe el caso en el que estamos. A menos pintores, más tiempo. Ahí está al revés, mire, a menos, más. Es inversamente proporcional. Entonces, si tenemos la misma obra y solo disponemos de un solo pintor, es natural pensar que este pintor, igualmente habilidoso que los demás, se tardaría más tiempo en terminar su obra. Por lo tanto, si planteamos la proporción, es decir, la igualación entre las dos razones, tendríamos que 3 es a 2, lo que 1 es a 6. Como ya verificamos que es inversamente proporcional porque a menos pintores más tiempo, entonces la prueba de la proporcionalidad inversa simplemente es multiplicar el numerador con el denominador. En este caso, 3 por 2 sería 6 y 1 por 6 sería 6, confirmando que es una proporcionalidad inversa. Simplemente las magnitudes podemos llamarles que son inversamente proporcionales. Bien, dejemos de lado ya los conceptos previos, solo una revisión final. ¿Qué es una razón? Una razón es la división entre dos magnitudes. En este caso, la primera magnitud son los pintores y la segunda magnitud es el tiempo. Razón, división entre dos magnitudes. Proporción. Una proporción es una igualación entre dos razones. La proporción pueden ser de dos formas: proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Cada una de esas proporciones tiene dos maneras. En el caso, la proporcionalidad directa simplemente se forma cuando a más de algo, más de lo otro, y a menos de algo, menos de lo otro. Noten que van a la misma dirección: a más, más, a menos, menos. Y la proporcionalidad inversa me dice que a más de algo, menos de lo otro, o a menos de algo, más de lo otro. Noten que la señalización es al revés: a más, menos, a menos, más. Bien, ahora sí, pasemos a las aplicaciones de las proporcionalidades directas e inversas. Una de las grandes aplicaciones se llama la regla de 3 simple precisamente. La regla de 3 simple, como su nombre lo dice, conocemos nosotros 3 elementos o 3 magnitudes y me piden encontrar la cuarta magnitud. Por eso se llama regla de 3, porque los datos conocidos son 3 y el dato desconocido es 1. La regla de 3, por cierto, es una de las reglas más importantes que existen en la matemática y en la física, porque las conversiones de unidades de medida, si yo quiero saber si 7 kilogramos, ¿cuánto es eso en libras? Entonces básicamente lo que se aplica es una regla de 3. Por lo tanto, es necesario conocer muy bien la regla de 3 simple. Partamos del primer ejemplo. Primer ejemplo me dice, si con $9 se logran comprar 3 juguetes, ¿cuánto dinero se necesitará para adquirir 30 juguetes? Notemos las magnitudes: dinero, juguetes. 3 elementos conocidos: $9, 3 juguetes y 30 juguetes. Y un solo elemento desconocido: dinero. Por lo tanto, aquí se está representando una regla de 3 simple. Como paso número 1, lo que vamos a hacer es escribir dichas magnitudes para tenerlas señalizadas. Entonces, las dos magnitudes son: la primera que aparece es el dinero y la segunda magnitud que aparece son los juguetes. Como paso número 2, vamos a plantear el supuesto. Así se le llama a la primera fila que nosotros vamos a llenar. Le vamos a llamar supuesto.
El supuesto es la igualdad ya conocida del enunciado, pero vamos a procurar dejar las magnitudes en columnas, es decir, dinero abajo de dinero y juguetes abajo de juguetes. Entonces, tomemos la igualación. Acá me dice, si con $9 se logran comprar 3 juguetes, entonces, ahí va el supuesto, ¿ve? $9, dinero abajo de dinero, logramos comprar 3 juguetes. Miren, magnitud, dinero y juguetes. Ya planteado el supuesto, ahora vamos a plantear la pregunta. La pregunta es la segunda fila que nosotros vamos a llenar. Básicamente es la incógnita, por algo se llama pregunta, ¿ya? Porque es lo desconocido en el enunciado. Ahora lo que vamos a procurar es dinero abajo de dinero y juguetes abajo de juguetes, es decir, que las magnitudes siempre queden en columna. Y le vamos a asignar la variable X, por costumbre, variable desconocida, a la pregunta. En este caso, ¿cuánto dinero? Entonces, abajo de dinero, que es la pregunta, vamos a colocar la incógnita X. ¿Cuánto dinero voy a necesitar para adquirir 30 juguetes? Mire, y el 30 abajo de juguetes. Bien, ya está planteada mi regla de 3. Este es el planteamiento de la regla de 3. El plantear el supuesto y la pregunta. Siempre es bueno tener señalizado las magnitudes para no confundir. Yo no puedo poner juguetes abajo de dinero. Es decir, el 30 no puede ir en esta posición. El 30 obligatoriamente tiene que ir abajo de su magnitud común, que en este caso la magnitud común evidentemente es juguetes. Por lo tanto, hay que tener un gran cuidado con respecto a cómo se colocan las magnitudes. Bien, una vez planteada nuestra regla de 3, el siguiente paso es analizar la situación. Bien, esta quizás es la parte más complicada, por así decirlo. Es la parte más complicada del ejercicio, ya que es la parte de análisis. Es donde nosotros analizamos el enunciado o las magnitudes en este caso. Y lo que vamos a analizar es si esta situación representa una proporcionalidad directa o una inversa, ya que para cada uno existe un método distinto. Así que lo primero que vamos a verificar es si esta proporcionalidad es directa o inversa. Para ello tomemos la magnitud que está completa. En este caso son los juguetes. Y note, en el supuesto tenemos 3 juguetes y en la pregunta tenemos 30 juguetes. Entonces, ¿qué pasó? Los juguetes se incrementaron. A más juguetes, piensa, si yo compro más juguetes, voy a gastar más o menos dinero. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Si compro más juguetes, entonces evidentemente voy a gastar más dinero. Entonces, si usted nota, esta es una relación directamente proporcional. Es decir, a más de uno, más de lo otro. A más juguetes, más dinero. Entonces, cuando la regla de 3 es directamente proporcional, el método simplemente consiste en multiplicar en cruz. Es decir, formar un aspa, es el nombre que recibe, multiplicar en cruz, cuando es directamente proporcional. Ojo, el inverso va a ser otra cosa. Entonces, como siguiente paso, el numerador será la multiplicación de los datos conocidos, en este caso 9 por 30, y el denominador será la multiplicación por el desconocido, es decir, 3. Entonces, X va a ser igual a los dos datos conocidos van en el numerador, o sea, 9 por
30. Y en el denominador, el número que multiplica el dato desconocido. Es decir, simplemente 3. Ahora pues, el mecanismo que usted busque simplemente consiste en realizar la operación indicada. Y aquí pues cualquier método que usted busque, primero multiplicar y después dividir, simplificar si se pueda simplificar algo, es totalmente indiferente cómo lo quiera hacer. 9 por 30 es 270 y 270 entre 3 es 90. Ahora, lo recomendable es que si se puede simplificar, tal cual aprendimos en las operaciones con fracciones, la multiplicación permite simplificar antes de operar, por lo tanto eso me facilita el cálculo. Nosotros podemos decir tercera de 30, 10 y tercera de 3, 1. Pudimos haber dicho también tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. De igual manera, al multiplicar los numeradores, 9 por 10, esto es 90. Significa que para comprar 30 juguetes necesitaremos $90. Regla de 3 simple y en este caso directamente proporcional. Como paso número 8, ya solo para comprobar. Esto no es necesario porque la respuesta ya está, pero podemos comprobar si lo que hemos hecho es correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente planteando la proporción, es decir, la igualación entre las dos magnitudes. Pero recuerde, ya la X nosotros ya sabemos que vale 90. Entonces podemos decir 9 es a 3, o sea, $9 por cada 3 juguetes. Esto es igual a 90 es a 30. Es decir, $90 por cada 30 juguetes. Y recuerde, si la multiplicación en cruz, porque es directa, me da igual, entonces significa que el ejercicio está correcto. 9 por 3 es 27 y solo le agregamos el 0 y me quedaría 270. Y esto supuestamente es igual a 3 por 9, 27 y le agregamos el 0, 270. Se cumple la proporcionalidad directa, diciendo 9 es a 3, lo que X es a 30. Recuerde, el dinero va primero y después va la segunda magnitud, que es juguetes. En este caso, la respuesta sería $90. Y ya está comprobado. Veamos el ejemplo número 2. Dice, se han comprado 20 calculadoras por un valor de $120. Si otra persona gasta $90 en la misma tienda, ¿cuántas calculadoras logró comprar? Bien, como paso número 1 vamos a colocar las magnitudes involucradas, identificarlas para colocar uno debajo del otro, simplemente para eso. Entonces, la primera magnitud es el objeto, la calculadora. La segunda magnitud es el dinero, el valor. Una vez identificadas las dos magnitudes, vamos a plantear nuestro supuesto en la primera fila. El supuesto, recuerde, es la igualación que ya se conoce en el enunciado. Por lo tanto, lo que ya se conoce es que 20 calculadoras, vamos a poner abajo de calculadoras el 20, cuestan $120. Se coloca abajo de dinero. Miren, supuesto, la equivalencia que ya se conoce. Ahora planteamos nuestra pregunta. La pregunta sencillamente la incógnita, lo que no se conoce. Entonces luego dice, si otra persona gasta $90, ojo, este 90 no puede ir abajo del 20, porque aquí van las calculadoras. Entonces el 90 lo coloco abajo de dinero. Si una persona gasta $90 en la misma tienda, ¿cuántas calculadoras compró? Incógnitas, la calculadora. Bien, ya planteado mi regla de 3, porque este es el planteamiento, ahora vamos a verificar si es directa o inversamente proporcional.
Para ello tomamos las magnitudes conocidas, que en este caso es el dinero, mire, los dos están completos, y lo vamos a analizar. El de abajo con respecto al de arriba. ¿Qué es lo que sucedió? El dinero disminuyó. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? A menos dinero, ¿qué va a pasar con las calculadoras? ¿Voy a poder comprar más o menos calculadoras? Si yo tengo menos dinero, podemos comprar más o menos calculadoras. Creo que estamos de acuerdo que vamos a poder comprar menos calculadoras. Si llevo menos pisto, entonces voy a llevar menos calculadoras de la tienda. Entonces podemos darnos cuenta que a menos de algo, menos de lo otro, y esta es una proporcionalidad directa también, porque la directa es a más, a menos, menos. Por lo tanto, la proporcionalidad directa en su método simplemente dice que multipliquemos en cruz o en aspa. Si es directa, se multiplica en cruz, recuérdelo. Entonces, vamos a plantear nuestra incógnita, simplemente va a ser igual. En el numerador, los dos conocidos, o sea, el 20 por 90, en este caso, multiplicamos el 20 por el 90. Y en el denominador quedaría la multiplicación por la incógnita. En este caso, simplemente 120. De esta manera. Ahora, pues, independientemente si primero multiplique 20 por 90 entre 120 o se disponga a simplificar, de la misma manera va a dar la misma respuesta. Por lo tanto, podemos simplificar. 20ava 1, porque podemos decir directamente 20ava, y 20ava de 120, un número que al multiplicarlo por 20 me dé 120, es 2. Para no ir mitad 10, mitad 60 y mitad 90 de 45, mitad de 60, 30 y después terceras. No, directamente como el 20 y el 120 son múltiplos, tomémoslo como 2 y 12 porque el 0 se pueden eliminar. Entonces, mitad de 2, 1 y mitad de 12, 6. Todavía puedo simplificar. 90 tiene sexta, tercera, como usted le quiera llamar. En este caso, la mitad de 90, si lo sacamos despacio, y la mitad de 6. Mitad de 90 es 45 y mitad de 6 es 3. Podemos haber dicho perfectamente sexta de una sola vez. Luego, tercera de 45, que es 15, y tercera de 3, que es 1. Quiere decir que la respuesta 1 por 15 es 15 calculadoras. Significa que con $90 de dinero me voy a poder comprar 15 calculadoras. Note cómo se cumple. A menos dinero, menos calculadoras. Ahora comprobamos, aplicando la proporcionalidad directa, simplemente igualamos 20 es a 120, miren, 20 calculadora es a 120 de dinero, lo que, o sea, la igualdad, X, pero X ya sabemos que es 15, lo que 15 es a 90. Y aquí simplemente multiplicamos en cruz porque es directa. Y vamos a decir 20 por 90 es 2 por 9 es 18 y los dos ceros 1800. Y el otro también me tendría que dar 1800, solo que la multiplicación de 120 por 15, pues posiblemente tengamos que hacerlo aparte. Vamos a hacerlo, 120, parece que era, sí, por 15. Bien, 5 por 0 es 0. Luego, 5 por 2 es 10, pongo 0 y llevo 1. 5 por 1 es 5 y 1 que llevaba 6. Ahora nos corremos un espacio y multiplicamos 1 por 0, que sería 0, 1 por 2 es 2 y 1 por 1 que es 1. Ahora cambiamos esto porque hay que correrse un espacio. Muy bien. Ahora simplemente sumamos. El 0 solo lo bajamos. El 0 también solo lo bajamos. 6 más 2 es 8 y el 1 solo se baja, 1800. Y nos damos cuenta que nos da la misma igualdad. Por lo tanto, está correcto nuestra regla de 3
simple directa. Ahora vamos a ver un ejemplo de una regla de 3 simple inversa. 4 hombres construyen una casa en 12 días. ¿En cuántos días podrían hacer la misma casa 7 hombres? Bien, primero colocamos las magnitudes involucradas. La primera magnitud es los hombres. Y la segunda magnitud, los días. Como siguiente paso, vamos a plantear el supuesto, o sea, la igualdad ya conocida del enunciado, procurando que queden siempre en columna, ¿verdad? Hombre debajo de hombre y días debajo de día. Por lo tanto, el supuesto sería que 4, abajo de hombres, construyen una casa en 12 días, el 12 abajo de días. Y luego planteamos nuestra pregunta, que es básicamente la incógnita del enunciado. Para la pregunta nosotros vamos a decir, ¿en cuántos días? Ahí está la pregunta. Mire, la pregunta es día. Por lo tanto, la X va a quedar abajo de días. ¿En cuántos días podrían hacer la misma casa 7 hombres? Entonces colocamos el 7 abajo de hombre. Mire, la magnitud es siempre en columna. Ahora viene lo complicado, entre comillas. El análisis, si la situación es directamente proporcional o inversamente proporcional. Para ello tomamos la magnitud que está completa, en este caso hombres. Como la magnitud está completa, el 4 y el 7, vamos a analizar esto. ¿Qué pasó con los hombres en la pregunta? Hay más, ¿bien? Hay más hombres. Entonces nosotros vamos a decir, a más hombres trabajando, pregúntese, si tenemos más albañiles trabajando, ¿se van a tardar más o menos días en terminar la casa? Eso yo creo que estamos de acuerdo que si tenemos más albañiles contratados, se van a tardar menos días en construir la casa. Y podemos ver que es una proporción inversa. A más de algo, menos de lo otro. Entonces ya no podemos multiplicar en cruz, porque la multiplicación en cruz solo es para la proporcionalidad directa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la proporcionalidad inversa? Multiplicar en z. Y ese, ojo, la directa es multiplicación en cruz o en aspa y la inversa es multiplicación en z. Y cualquiera puede decir, ¿cómo multiplicar en z? Así, mire, 4 por 12 y 7 por x. Mire, una z, ¿ve? 4 por 12 y 7 por x. Así se plantea la proporcionalidad inversa, una multiplicación en z. Ahora lo que continúa es igual que la directa. En el numerador queda la multiplicación de los datos conocidos, es decir, 4 por 7, y en el denominador queda la multiplicación del desconocido, es decir, 7, porque se multiplica por la x. Entonces, miren, inversa se forma una z, y usted va a decir 4 por 12 entre 7. Entonces, la x va a ser igual, en el numerador, la multiplicación de lo conocido, 4, lo vamos a multiplicar por 12, en este caso, y el 7, que se multiplica con la incógnita, entonces el 7 lo colocamos como denominador. Notemos que el denominador tiene séptima, pero en el numerador no hay ninguno que tenga séptima. Por lo tanto, aquí ni modo, solo tendríamos que multiplicar. Para ello, 2 por 4 es 8, no llevo nada, y 1 por 4 es 4. Significa que 4 por 12 es 48 al realizar como siguiente paso las operaciones indicadas. En el numerador me quedó 48 y en el denominador 7. Pero recuerde lo que aprendimos en las fracciones mixtas, ¿ya? Si una fracción es impropiamente dicha, hay que convertirlo a fracción mixta. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente dividimos el 48 entre 7. Buscamos un número que al multiplicarlo por 7 me dé 48 y esto es 6, porque 7 por 7 es 49 y se pasa. 6 por 7 es 42, lo restamos y 48 menos 42, esto da 6. Recuerde, el cociente representa el entero.
Luego, el residuo representa el numerador. Ahora sí. Y el divisor representa el denominador. Por lo tanto, tendríamos como respuesta final 6 enteros, 6 séptimos. ¿Y qué significa eso? Que la casa va a quedar terminada en 6 días completos y en 6 séptimos del séptimo día. Es decir, se van a tardar un poco más de 6 días, pero menos de 7 días. Por no utilizar, en este caso, decimales. Podemos decir, se van a tardar 6 días y 6 séptimos del siguiente día. Ahora mire cómo puede servir la regla de 3, para que vea la utilidad que tiene. Pero, ¿cuántas horas equivalen 6 séptimos de días? Imagínense esa pregunta. 6 séptimos de días, ¿cuántas horas son? Podemos plantear una regla de 3. Igualdad. 7, o sea, el denominador, recuerde que indica cuántas partes se corta el entero. Entonces el entero se partió en 7 partes. Y el entero son las 24 horas. 7 es a 24 en el supuesto, lo que 6 es a X. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, a menos. Entonces una proporcionalidad directa. Y para encontrar cuántas horas representa esto, tendríamos que multiplicar ser por 24 y dividirlo entre 7. Y ahí podríamos encontrar la hora en la que podemos determinar el tiempo en el que terminaron. ¿Mira? Aplicaciones de la regla de 3 en el mismo enunciado. ¿Cuántos son 6 séptimos de un día? Planteamos la regla de 3 y lo podemos determinar. Obviamente no lo vamos a hacer porque no es de interés en el ejercicio, solo era una aclaración. Bien, y el último ejemplo de la regla de 3 simple, antes de continuarlo, lo que vamos a hacer es comprobarlo. Recuerde que podemos comprobarlo. En este caso vamos a realizar la proporción, es decir, la igualación entre las dos razones. Entonces vamos a decir 4 es a 12, lo que 7 es a X, pero la X ya sabemos que es 48 séptimos, por no poner la mixta, ¿verdad? Para no complicarnos. 7 es a 48 séptimos. Entonces, la prueba de la proporcionalidad inversa, simplemente multiplicamos numerador con denominador. En este caso, 4 por 12, ya sabemos que es 48. Y si multiplicamos 7 por 48 séptimos, multiplicar el 7 por 48 séptimos. Y como es una multiplicación de fracciones, podemos decir séptima 1 y séptima 1. 1 por 48, 48, y el denominador 1 no se escribe. Por lo tanto, me quedaría la igualdad 48 igual a 48, lo que comprobaría que nuestra respuesta está correcta. Bien, vamos al último ejemplo de regla de 3 inversa. Y dice lo siguiente: en 25 días 16 jardineros podaron los árboles de una ciudad. Si esta vez el mismo trabajo debe hacerse en 20 días, ¿cuántos jardineros se necesitarán? Bien, primero las magnitudes. Tenemos como primera magnitud días y la segunda magnitud son los jardineros. Planteamos nuestro supuesto. Para el supuesto, recuerde, siempre en columnas leemos el enunciado. En 25 días, por lo tanto, abajo de días se coloca el 25. 16 jardineros, entonces abajo de jardineros, 16. Vamos con la pregunta. Recuerden, la pregunta es nuestra incógnita. El supuesto es la equivalencia. 25 días tardaron 16 jardineros. Luego dice la pregunta: si esta vez el mismo trabajo debe hacerse en 20 días, mire, abajo de días se coloca 20.
cuántos jardineros se necesitarán. Por lo tanto, abajo de jardineros iría la X. Luego analizamos nuestra regla de 3 a ver si es directa o inversamente proporcional. Para ello, agarramos la magnitud que está completa y la analizamos con nuestra incógnita. Para ello, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué pasó con los días? Si usted nota, en la pregunta, los días disminuyeron con respecto al supuesto. Entonces nosotros vamos a decir, a menos días que se necesita terminar, la pregunta es, ¿vamos a necesitar más o menos jardineros? ¿Qué nos dice la lógica? Si son menos días, vamos a necesitar más o menos jardineros. Creo que estamos de acuerdo que tendríamos que necesitar más jardineros para terminarlo más rápido en este caso. Entonces, nuestra proporcionalidad es inversa, a menos días, más jardineros, a menos de algo, más de lo otro. Por lo tanto, la proporcionalidad inversa me dice que hay que multiplicar en Z. Recuerde, la directa es en cruz, la inversa es en Z. Por lo tanto, multiplicaríamos 25 por 16 y 20 por X. Luego, para plantear nuestra regla, vamos a decir que la incógnita es igual a, en el numerador se colocan los datos conocidos, en este caso 25 por 16, Z, 25 por 16, y como denominador se coloca la multiplicación del elemento por el desconocido, es decir, 20 por X, que simplemente, en este caso, el 20 como denominador. Luego, ya sea que multiplique usted 25 por 16 entre 20 o empiece a simplificar, eso es indiferente, hay que realizar las operaciones indicadas. Para esto, el 20 y el 25 tienen quinta, le podemos sacar, o cuarta con el 16, como usted prefiera. Entonces, cuarta de 16 es 4 y cuarta de 20 es 5, para no ir mitad, mitad, ¿verdad? Luego, quinta de 5 es 1 y quinta de 25 sería 5. Al final, los días serían 5 por 4 es 20 y su magnitud, jardinero en este caso. Vamos a necesitar 20 jardineros para completar el trabajo en 20 días. Luego comprobamos a ver si nuestra respuesta está correcta y para ello formamos nuestra proporción. 25 es a 16, lo que 20 es a X, pero X son 20, lo que 20 es a 20. Ahora, la regla de la proporcionalidad directa me dice que hay que multiplicar numerador con numerador y numerador con denominador y numerador con denominador. Primero, 25 por 16. Realizarlo, 25 por 16. Multiplicamos, 6 por 5 es 30, pongo 0, llevo 3. 6 por 2 es 12 y 3 que llevaba, 5. Luego, recuerde que hay que correr un espacio siempre. Y ahora multiplicamos, 1 por 5 es 5. Y 1 por 2 es 2. Lo colocamos bien de esta manera, siempre dejando un espacio. El 0 solo se baja. 5 más 5 es 10, pongo 0 y llevo 1. 2 más 2 es 4. La respuesta es 400. Y 2 por 2 es 4 y agregamos los dos ceros y me quedaría también 400. Quiere decir que está correcto. Bien, esto sería todo con la regla de 3 simple. Muchas gracias por ver el video nuevamente y nos vemos hasta la próxima. Adiós.